Bueno, yo les voy a hablar sobre la filosofía de la educación. La filosofía de la educación puede definirse como la aproximación al mundo de los fenómenos educativos desde una perspectiva filosófica. Se encuadra, por tanto, en el ámbito de la filosofía práctica, pues constituyente un saber de las acciones para la acción y desde la acción. Es consecuencia, su principal no es tanto por la contemplación de la realidad educativa, sino por su mejora. La filosofía de la educación no siempre es valorada adecuadamente por parte de los filósofos. Algunos lo consideran filosofía de segunda clase, porque se trata de una de las ramas de la filosofía que toma otra actividad humana como objeto de estudio. En otras ocasiones, el menosprecio hacia la filosofía de la educación tiene su origen en los prejuicios de los propios educadores. Hola, mi nombre es Yeluani Saraí Akekam y yo les hablaré sobre los aportes de varios pensadores a la filosofía de la educación a través de la historia. Primero que nada, se resalta a varios hombres en las 4 épocas de la historia, más conocidas como la antigua, medieval, moderna y contemporánea, desde su condición de filósofos, pedagogos y pensadores, como Confucio, Sócrates, Platón, Aristóteles, Agustín y de igual manera Tomás. Entre varios otros, han hecho una reflexión acerca de la educación y de sus aportes. En la Edad Antigua se resaltan 3 pensadores: Confucio, Platón y Aristóteles. Confucio nació en la época del 551 y 479 a.C. Fue un filósofo sabio chino alrededor de muchos elementos. Y más que nada, él se considera un tesoro de la cultura china y modelo del pensamiento filosófico. Se evidencia el aprender, el gobernar y el arte de convivir, entre otros elementos que contribuyen a la filosofía de la educación. Platón es del año de 428 a 347 a.C. Fue filósofo, fundador de la academia, autor de varios textos, pero sobre todo de los célebres diálogos en donde se protagoniza al maestro Sócrates. Comprendió desde joven la educación en el nombre de la vía más segura para conformar una sociedad justa. Y esto se debe a que en la infancia el gobernante filósofo, el guardián de la ciudad. De ahí la necesidad de la educación. En sus otros textos se extrae la importancia de la interior afirmación, de igual manera en donde se evidencia que la educación es para todos y para toda la vida. En su época de la República se evidencia el mito de la caverna y la educación, ya que más que nada le da una gran connotación a la educación y al arte, para que el alma pueda salir de la ignorancia. Aristóteles nació en el año 248 a 322 a.C. Es el discípulo de Platón. Se puede considerar el pilar del clasismo y de la filosofía griega y su influencia en el mundo occidental. Asimismo, en su obra La Política, hace una reflexión de la educación de donde se deduce la siguiente: para alcanzar la felicidad y que la ciudad sea bien gobernada, se requiere de algunos factores para que el hombre sea bueno. Y ahí es donde entra el juego de la educación para que tengan un fin el hombre, una persona libre, feliz. Incluye la estructura de la edad de la persona y de hacer enseñar a los educadores y educandos. Con más razón, en la obra La Ética se vislumbran muchas, que el hombre sea feliz y una persona virtuosa en sí, en sí misma y para la sociedad. Esto ha sido todo de mi parte, muchísimas gracias. En la Edad Media conviene citar la perspectiva religiosa a San Agustín en el año 354 a 430 después de Cristo. Desde la perspectiva del cristianismo busca la verdad en el propio corazón, que sea la verdad.
Por ello, en su obra La ciudad de Dios y la ciudad de los hombres, brinda connotación a la necesidad de que el hombre cultive en su vida la verdad y que el docente sea un verdadero filósofo, educador a la verdad, que no busca a sí mismo, sino que da la ayuda al educador. Santo Tomás, el 2225 a 2079 después de Cristo, filósofo y teólogo cristiano. En sus obras Suma Teología y de la Suma Contragenitales, entre tantas, contribuyen a la reflexión del arte de enseñar al maestro y al principio activo de la parte de discípulo como educando. Rousseau, filósofo y educador que ha influenciado a muchos de la Revolución Francesa. Su interpretación de la educación del niño en el estado de la naturaleza opuso los rigorismos educativos de la época. Immanuel Kant, que es en 1724 a 1804. En él se evidencia varias facetas, un Kant de los filósofos, un Kant de la divulgación científica y un Kant pedagogo científico a la educación. El otro es Antonio Macarenko, 1888 y 1939. Él fue pedagogo soviético, cuyo pensamiento educativo influyeron los agitados acontecimientos que le tocaron vivir, así como darse cuenta de que el quehacer pedagogo puede cometerse graves errores si no tienes consideración de la originalidad de cada alumno y sus particularidades específicas. Y por último, Fernando Fernández Savater, que él es en 1947. Él fue filósofo, novelista y escritor español. En él su obra El valor de educar evidencia el aprendizaje humano, los conocimientos de la enseñanza y la importancia de la familia y la necesidad de volver a la humanidad. Todo conduce que educar es necesidad de universal. Mi nombre es Michelle Valeria Vera González y yo les voy a hablar de las disciplinas filosóficas. Las disciplinas filosóficas, también llamadas ramas de la filosofía, son las diversas vértices de estudio que comprenden la filosofía, o sea que se insertan en ella como un campo mucho mayor. Cada una posee un objetivo propio y enfoques particulares de razonamiento. La filosofía es un campo de estudio muy amplio que se puede parcelar en campos más pequeños. Se trata de unas diversas ramas de estudio, las llamadas disciplinas filosóficas. Las disciplinas filosóficas son aquellas actividades intelectuales que nos muestran las formas que se puede adaptar la filosofía, que son muchas, y es que desde que aparecieron los primeros filósofos hace más de miles de años son muy diferentes entre sí, por lo que se puede ser clasificado en categorías. Así pues, podemos entender las disciplinas filosóficas como los diferentes puntos de partida desde los cuales nos podemos hacer preguntas e intentar responderlas según la naturaleza, esta incógnita. La ontología es la parte que estudia el problema de la esencia del ser y la naturaleza. La geozoología ocupa de problemas del conocimiento, su validez, origen, etc. La filosofía es la ciencia o doctrina de los métodos y fundamentos del conocimiento científico. Por otro lado, igual tenemos la metafísica. Esta se ocupa de los problemas que transciende el mundo físico a la existencia de Dios, los atributos del alma humana y su inmortalidad. Por otro lado, igual tenemos la lógica. Estudia los principios o leyes a que debe sujetarse la inteligencia humana cuando investiga la verdad. Por otro lado, igual tenemos la axiología. Trata de los valores al otorgarles significancia al valor ético, estético de las cosas. Igual tenemos la ética. Esta estudia las normas ideales a que ésta sujeta la conducta humana. Y por último tenemos la estética. Esta es la filosofía de lo bello o de las bellas artes.